un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Como todos los jueves, hoy nuestro panel lo componen economistas. Vamos a estar con Rodrigo Wagner, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex economista de Hacienda, con Matías Acevedo, académico de la Universidad de los Andes, ex director de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera, con Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente, y con Cecilia Fuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. Con ella, entonces, comenzamos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ustedes, la mayoría son profesores de universidad. Un pequeño comentario muy breve, por supuesto, sobre lo que ha sucedido en la Universidad Austral, ¿no es cierto?, con esta agresión a la ministra de Ciencia. Cecilia, obviamente todos condenamos este tipo de violencia. Ustedes que están acostumbrados, digamos, a lo que son los ambientes universitarios, ¿alguna frase que decir? Sí, bueno, yo me alegro de la condena casi generalizada, no es totalmente generalizada, pero casi generalizada a lo que pasó. Yo creo que tenemos que terminar en Chile con esta cultura de la cancelación, y en que se pasa por encima. Aquí se olvida el discurso feminista, se olvida el discurso de los pueblos originarios y se condena a una persona simplemente por sus ideas políticas y se la agrede por sus ideas políticas. Eso es simplemente cancelación. Yo espero que esto tenga las sanciones que correspondan, no solo se investigue. A mí me parece que hemos tenido una cultura permisiva en la última década con este tipo de situaciones, y me alegro que se quiera terminar con esto. Y creo que tiene que haber sanciones. Claro, creo que tiene que haber sanciones. Se ha planteado este tema de que las personas que se demuestre que son responsables pierdan los beneficios sociales, y a mí me parece razonable, porque alguien que agrede a la sociedad no puede pretender después que la sociedad lo subsidie. Rodrigo Wagner, que está ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez, en ambiente también universitario, estudiantil, por supuesto. ¿Tu mirada? También, mira, obviamente todo esto es lamentable y aparte es poco inteligente de parte de los estudiantes, porque todo el mundo entiende de que el apetito por este tipo de cosas es cercano a cero, más allá de que es inaceptable todo, que tú no puedas ir a conversar con alguien, a discutir. Lo que sí, en el fondo, estas cosas, siempre está como el interés en condenas inmediatas, expulsiones inmediatas. Lo que uno entiende de este tipo de procesos es que se tienen que hacer los debidos procesos y todo, pero que sean breves, que identifiquen a las personas y que se establezcan sanciones. Yo creo que eso va a tener un efecto general en que estas cosas no pueden pasar de la manera que están pasando, digamos, alguien pegándole a otro. Esto ya está en el Código Penal en algunos temas. Claro. Pero efectivamente, pero tampoco es una cosa de expulsar a todo el mundo mañana, porque justamente lo que nos separa de las bestias es que hacemos un debido proceso. Desde los romanos ya entendían esto. Eso. Sí, que es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Pero no perpetuo, tiene que ser rápido y aparte claro. el estándar de evidencia es bastante obvio acá. Sí, de hecho parece que ya hay 3 estudiantes identificados, 3 personas, no sé si son estudiantes, no puedo asegurarlo, según se ha dicho de parte de uno de los ministros del gobierno. Matías Acevedo, buen día. Tú también eres académico, conoces los ambientes, los campus universitarios. ¿Qué te genera esto? Bueno, muy buenos días. Buen día. Lamentable. Yo creo que cuando existe esta violencia política, no cabe duda que los que pierden son los agresores. Porque yo por lo menos no he escuchado ninguna declaración de ningún dirigente serio respaldando agresiones políticas.
Y en ese contexto comparto lo que dice Cecilia, Ujú. que hay que sancionar, ¿no? Si al final las cosas quedan sin sanción, estos eventos se pueden volver a producir Mm. y sancionarlos con todo el rigor de la ley, digamos. Entiendo que el gobierno ya presentó una querella Sí, todo, el día de ayer, claro. y eso hay que seguir adelante. Mm. Y si eso finalmente termina con pérdidas de beneficio, me parece que va en la dirección correcta. Claro, el ministro Alvarado es quien anunció que ya tiene identificado a los 3 líderes de esta agresión contra la ministra Lincolao. Según el ministro, son estudiantes, estoy leyendo, que es una información de la mañana. Y Luis Eduardo Escobar, por último, porque claro, todos condenamos, ¿no es cierto? Nadie puede estar de acuerdo con este tipo de actos, solo que en el ambiente estudiantil tiene una relevancia distinta. Luis Eduardo. Bueno, yo creo, buenos días, Buen Cecilia, día. buenos días a todos los demás. Yo creo que efectivamente es un acto inaceptable y quiero expresar toda mi solidaridad a la ministra. Creo que ninguna persona, sea ministra de este gobierno o no, se merece el tratamiento que se le está dando en algunas universidades, sobre todo las públicas, a gente que piensa distinto a lo que puede ser un grupo chiquitito de estudiantes. Yo no me opongo, siempre me he opuesto a la violencia. Creo que la cancelación y las funas y todo eso son pésimos mecanismos para demostrar opinión. Y creo que la gente responsable tiene que ser sancionada respetando desde luego sus derechos legales, o sea, con debido proceso. Claro. Así Bueno, que todos estamos, ¿no es cierto?, de acuerdo en aquello. Como decíamos, ya hay querella presentada, la investigación ya ha comenzado. La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral también ha enviado un comunicado condenando también los actos de violencia y también relevando los puntos que los estudiantes dice, están atentos a ciertas decisiones que se puedan estar tomando en materia universitaria, pero condenando el acto absolutamente. Bueno, vamos a los temas de la economía, que siempre están relacionados también y que tienen impacto a veces en la sociedad, ¿no? Bueno, ¿de qué se está hablando ahora? De esta famosa ley miscelánea, ¿no es cierto?, que el ministro Quirós insiste en presentarla toda junta con 40 medidas. Hay algunas diferencias dentro del ambiente político. Por ejemplo, bueno, tenemos al senador de la UDI, Javier Macaya, que dice que debe tramitarse como un solo paquete. Si se fragmenta, se abre espacio a presiones sectoriales. Y tenemos a Jimena Osandón, de Renovación Nacional, que dice, por ejemplo, estoy poniendo como ejemplo, es complejo legislativamente que ingrese un proyecto con múltiples medidas de distinta naturaleza, tributarias, sociales, de seguridad, etcétera, en una sola iniciativa. Bueno, todavía no se ha presentado, se está dialogando con otros ministerios, entre ellos también con el Ministerio de Medio Ambiente, para afinar mejor y hacer ese trabajo que se llama prelegislativo. Pero el ministro hasta ahora sigue en la línea de presentar este proyecto así todo junto, que incluye, como decíamos, muchas medidas, y entre ellas la reforma tributaria, que es uno de los temas a los cuales ayer se refirió el Consejo Fiscal Autónomo, donde dijo que había que evaluar rigurosamente cualquier propuesta que incluya baja de impuestos por sostenibilidad fiscal. A ver, ya están ustedes hiperinformados. Matías Acevedo, ¿qué te parece a ti esto? ¿Estás de acuerdo que hay que ingresarlo así todo junto? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Y cuáles de las 40 medidas es la que tú consideras más importante, deseable de que se logre, y cuáles te parecen más a los cuales podrías tener algunos peros? Mira, lo primero respecto a la tramitación, yo por lo menos en mi experiencia de 8 años en el gobierno tiendo a ser mucho más pragmático. O sea, yo creo que acá el equipo político, liderado por José García y Claudio Alvarado, tienen que darle el input a los equipos técnicos de cómo está el Congreso y cuál es la viabilidad y cuál es el mejor proceso para que este proyecto finalmente termine siendo aprobado en el menor tiempo posible
y con la mayor cantidad de medidas, ¿no es Claro. cierto?, aprobadas y no rechazadas. Digamos. Sí. Entonces, en ese contexto yo no tengo una opinión firme. Yo lo que aprendí es que hay que escuchar a la política y los momentos del Congreso pueden cambiar radicalmente de un día para otro, dependiendo de lo que está ocurriendo en el ambiente político, en la sociedad, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay que ser bien pragmático. Si el equipo político recomienda fragmentar, o sea, separarlo, bienvenido sea, si no, que entre todos juntos y se pueda aprobar todo Claro, en un paquete. Ahora, o sea, estás sí, en una postura de, a ver, analicemos, pensemos y veamos, escuchemos a los políticos. pragmatismo total. ¿Y tú a mí crees lo que que me interesa es que la mayor cantidad de las medidas se aprueben, ¿Ya? o sea, todo el paquete se apruebe. Ahora, de las medidas, yo no conozco las 40 medidas, digamos, pero te puedo decir de las que han salido públicamente. Ujú. Por un lado, están todas aquellas, ¿no es cierto?, que van a promover, generar un shock de inversión Sí. o tratar de atraer más inversiones. Y ahí hay un grupo de medidas que tienen que ver con dar certeza jurídica a los procesos de revisión de las inversiones, particularmente en todo el proceso ambiental. También hay medidas que buscan fortalecer, digamos, darle invariabilidad tributaria a las inversiones. Entiendo que también son parte del paquete. Y creo que todas esas medidas relacionadas con la inversión y con la facilitación del proceso de aprobación de inversiones, Claro. para mí son lejos las más importantes del paquete. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no es cierto?, que Sí. en la medida que se reducen los tiempos de inversión en forma relevante, y esto fue un análisis que hizo también la Comisión Barfán, entre otros, podemos generar, ¿no es cierto?, un impacto en mayor inversión, crecimiento y empleo, digamos, en el corto plazo. Ahora, Sí. de las medidas más complejas, Cecilia, para entrar directo, de tramitar, sin duda, no me parece que es la más compleja, la que va a generar más debate político va a ser, sin duda, la rebaja del impuesto corporativo. Ahora, a mí me gustaría recordar que el gobierno anterior también planteó una rebaja del impuesto corporativo. Creo que en vez de 4 puntos eran 2 puntos, y distintos mecanismos de compensación que finalmente no se materializaron porque entramos justo en el periodo electoral, digamos. Pero acá hay un sector de la oposición, no toda, que está de acuerdo con hacer una rebaja en impuesto corporativo, porque lo hemos conversado muchas veces en este programa, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y ahí donde está la discusión, ¿no es cierto? Así es. Más política, porque dicen, bueno, aquí le están rebajando, le están dando, digamos, un beneficio a los más ricos, digamos, lo cual todos sabemos en este panel, digamos, no voy a entrar en ese detalle, que la licencia legal es muy distinta a la licencia económica, y por lo tanto sería difícil sostener, ¿no es cierto?, que acá solamente se le está dando un beneficio a los dueños del capital, digamos, cuando lo que queremos más es más inversión y más empleo. A ver, Rodrigo Wagner, 2 preguntas. O sea, ya hizo toda la introducción Matías, sabemos los hechos, ¿no es cierto? Vamos a la opinión directamente, porque lo hemos hablado muchísimas veces acá en el Primer Café, esto ¿no es cierto?, de la reforma tributaria y bajar el impuesto corporativo. 2 cosas. ¿Tú crees que al ministro Jorge Quirós le falta más sentido político, digamos, comunicarse más con el mundo político, o para eso están los otros 2 ministros? Y sobre este punto en particular, esto de no es bajarle el impuesto a los más ricos, el gobierno anterior lo había planteado efectivamente con compensación y que no prosperó esa idea, y bueno, ha cambiado también el escenario, ¿no?, con todo esto del alza del precio del petróleo y las consecuencias. Sí, bueno, yo creo mucho en la democracia. Hubo 7 millones de personas que votaron por el presidente Kast. El presidente Kast elige al ministro Quirós, le deseamos la mejor de la suerte, digamos. Habrá detalles de cómo uno comunica u otro, pero no soy especialista en la materia. Uh-huh. Entonces, o sea, como lo diga, ahí, como decía un poquito Matías, ahí los gatos tienen que aprender a comer ratones, digamos, y están los asesores legislativos políticos que están en eso. Quiero hacer 2 puntos del paquete. Voy a sobresimplificar, entendiendo que uno no entiende lo que está adentro. Pero miremos que por un lado hay temas de facilitación de permisos de inversión y otro temas de como ajustes tributarios.
¿cierto? Ujú. Yo creo que el país en general está mirando con buenos ojos y el espectro político es amplio respecto a la necesidad de apurar proyectos de inversión de una manera sostenible, que den credibilidad, que reduzcan la judicialización, y eso, si se puede avanzar, yo creo que es gran cosa. Hoy día hay una encuesta de directorios de qué es lo que es clave para tener más proyectos de inversión, directorios de empresas privadas en Chile. Y el número 1 son los temas de claridad sobre plazos, permisos, evitar judicialización, etcétera. Y el tema de impuestos está al final de la lista y le importa menos a los grandes proyectos de inversión que otros. No estoy diciendo que sea irrelevante, estoy diciendo que en términos relativos los temas de reactivación son eso. Ahora, no son de corto plazo, porque los proyectos de inversión igual se demoran, aunque los permisos salgan al tiro. Una chancadora nueva tiene que tener una fase de ingeniería, una fase previa, no es que las palitas empiecen a funcionar directamente. Yo, desde el punto de vista macro, espero que va a haber un cierto boom de inversión los años fines de 27, principio de 2028, donde probablemente se recupere algo la construcción y demás, muy, muy cercano a temas de inversión minera, donde uno ya está viendo el pipeline de proyectos. ¿Pero por qué habría ese boom de inversión? ¿A qué se debería? Porque todo el mundo quiere invertir en cobre y en litio, y nosotros tenemos esos proyectos, y la gente quiere invertir en jurisdicciones democráticas, predecibles, en el hemisferio occidental. Puedes hacer proyectos de cobre en el Congo, pero esos son a otro riesgo. Por eso la gente se está tratando de comprar Minaca. Tú ves está la fusión Rodrigo, de Anglo con Teck, etc. Pero para que quede claro, esas inversiones, independientes de que se concrete esta reforma que presenta el gobierno ahora. A ver, nada va a ser independiente, pero si me apretas, ¿qué cosa va a ayudar más a ese boom de inversión en términos relativos? Creo que un poquito más lo de permisos es el factor más limitante que el factor impositivo. Okay. Proyectos listos para la pala, como quien dijera, hay pocos. Y necesitamos que anden más. Eso no significa que estoy diciendo que no conversemos, estoy diciendo que yo veo que el impacto marginal está por ahí. Ya. ¿Cierto? No tanto, y que no hay que olvidarse que cuando se hizo la reforma tributaria pasada, la grande, digamos, de 2014, también se chantó fuerte el ciclo de inversión minera porque los precios de largo plazo del cobre cayeron brutalmente. Y se pararon un montón de proyectos. Ahí se paró, por ejemplo, Quebrada Blanca, que después resucitó. Entonces, parte de la desaceleración que tuvimos desde técnicamente mediados de 2012, principios de 2013, es un poquito eso. Ya. Ahora, deja contarte de la parte tributaria, porque yo creo que hay una cosa que es importante, lo dijo el CFA y me lo repetían. A mí el año pasado me tocó atender muchas agencias clasificadoras de riesgo y bonistas que querían saber de la reforma. Lo central es que la reforma, en suma, incluyendo esta cosa que fabrica déficit, que es una rebaja tributaria, efectivamente sume para adelante. Chile tiene un problema de déficit fiscal sostenido, que son bastante porfiados, y los bonistas y clasificadoras de riesgo quieren ver cómo el plan del nuevo gobierno ayuda a converger. Eso quizás es lo más importante, que la matemática funcione y que no estemos en base a recortes tributarios que generan ganancias de corto plazo. Cuando el plan cuadra a punta de cuadres de corto plazo, cuando tú adelantas un impuesto a la herencia, no es que sea malo, pero de ganancias netas en régimen no ganas mucho, porque como que estás adelantando algunos pagos. No sé si me explico. Sí. Eso yo creo que son los bordes gruesos que pondrían los inversionistas internacionales en estos casos. A ver, Cecilia Cifuentes, ¿de qué estás de acuerdo o no lo que se ha dicho? Vayamos directo a la opinión. Sí, yo estoy un poco en la línea de lo que planteaba Matías, a lo mejor por razones un poco distintas. Yo no tengo claro qué es lo mejor como estrategia legislativa, y probablemente, claro, estos son temas que tienen más que ver con temas más políticos que económicos. Ahora, sí, por ejemplo, se dan fenómenos que pueden ser un poco complejos respecto a este proyecto todos juntos, y un tema que ha generado algo de ruido es todo el tema de lo que se pretende hacer para incentivar la compra de vivienda. Sí. Y que si se demora mucho, al final genera el efecto contrario. Entonces, en ese sentido, como que uno tiende a pensar, mira, a lo mejor si esta idea de la rebaja del IVA por un año a las viviendas para deshacerse del stock, que
es necesario saber cómo se va a implementar para ver el efecto que tiene. Y si después ya conocemos cómo se va a implementar y se demora mucho tiempo en generarse el efecto, al final nos va a generar el impacto contrario en las ventas. Se van a postergar para tener esta Claro, rebaja de que es lo precio. que están diciendo, ¿no es cierto?, desde desde el sector justamente de la construcción, que si no tienen la certeza en qué consiste exactamente estas bajas de impuestos todavía, se para la venta, porque la gente dice, bueno, no voy a comprar todavía porque quiero ver si va a bajar o no el precio. Así es. Pero tengo entendido... Entonces, en ese sentido, sí. uno pensaría que una medida de ese tipo es mejor tenerla resuelta lo antes posible. Y si la vamos a mezclar con lo que es la discusión tributaria, que comparto que va a ser la parte más compleja de este proyecto misceláneo, puede que entonces sea mejor en ese sentido algunas iniciativas verlas por separado. Ahora, por otro lado, también uno ve que cuando están estas típicas discusiones de proyecto que tienen temas que son muy de consenso y temas más complejos, y se separa y se aprueba solo lo de consenso. Yo me acuerdo, esto es lo típico de, pongámonos de acuerdo en subir la PGU, estamos todos de acuerdo y el resto lo postergamos, entonces terminamos haciendo siempre las medidas que son costosas fiscalmente y las otras se postergan, eso genera un problema también. Entonces, hay que ir evaluando, yo creo, la situación que se va dando y qué es lo que es lo mejor, pero sí decir que yo creo que es necesaria esta rebaja del impuesto de primera categoría. Comparto con Matías que la discusión se va a ir a esta discusión media de lucha de clases, que además es falsa, porque de hecho la reforma del 2014, es bueno recordar que nos dijeron que la iba a pagar el 1% más rico y que iba a pagar 3 puntos del PIB. Bueno, no la pagó el 1% más rico y tampoco recaudó 3 puntos del PIB. Entonces, ojalá es que no caigamos en esos argumentos esta vez y que hagamos una discusión más seria sobre incidencia de impuestos, sobre los efectos, y no nos vayamos a estas discusiones, a estas como consignas que son falsas además. Venimos hablando de esto, lo que acaba de decir Cecilia, meses, desde que fue una promesa de campaña, un anuncio de campaña que ya había hecho José Antonio Kast, esto de rebajar el impuesto corporativo. Lo hemos hablado tantísimas veces acá en el primer café, ¿no es cierto? De decir, se es bajar a los más ricos, ya lo han dicho muchas veces, pero por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo sobre evaluar rigurosamente cualquier propuesta que incluya bajo de impuestos. A ver, Luis Eduardo Escobar, si podemos avanzar un poquito más, teniendo en cuenta que ya conocemos más detalles o hay más opiniones dando vuelta, ¿qué más se puede decir sobre esto? Bueno, a ver, yendo directamente a la opinión, como dices tú, sí. Yo al igual que Matías, no me voy a pronunciar sobre qué es lo que le conviene al gobierno respecto de cómo presentar la ley para que salga de lo más rápidamente posible. En primer lugar, porque creo que es absurdo pretender sacar adelante una ley, una reforma tributaria, que venimos discutiendo reformas tributarias en todos los gobiernos, sí, y pretender de que esto se va a resolver en el corto plazo. Lo otro es que yo suscribo en esta ocasión plenamente las declaraciones del Consejo Fiscal Autónomo. Aquí lo que tenemos es un problema de larga data que requiere una solución integral y que dure en el tiempo, y eso lo que requiere son consensos amplios. Entonces, ponerse a discutir mire, yo creo que bajar la tasa de las grandes empresas es lo que resuelve el problema, y reintegrar el sistema, y etcétera, yo creo que esa discusión es inconducente. O sea, tenemos que pensar seriamente en el conjunto del sistema tributario para tratar de resolver los problemas que no hemos podido resolver en todos estos años. Como dice Cecilia, la vez pasada esto de recaudar 3 puntos más, lo iban a pagar los ricos, etcétera, y nada de eso ha pasado, y las proyecciones que se supone que debieran ser las mejores, las de la DIPRES, no han andado, perdónenme la vulgaridad de la calle, pero no han andado ni por las tapas respecto de lo que se proyectó que se debiera recaudar, lo que significa que no tenemos idea lo que está pasando con el sistema tributario.
Entonces, a mí lo más cuerdo de toda esta discusión hasta ahora es lo del Consejo Fiscal Autónomo, y como digo, lo suscribo plenamente. Sí, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice tenemos que analizar bien, con mucha rigurosidad, pero no te dice si está bien, si está mal, nada, solamente... ¿Y cuál es el apuro? Ya, porque según el ministro tiene que reactivarse la economía, y eso se logra solo con esa rebaja de impuestos, sobre todo, más todas las otras medidas. O sea, si uno se mete por ese camino, ya vamos a tener problemas, porque resulta de que hay una opinión mayoritaria en las instituciones del mundo de que las rebajas tributarias no generan un shock de crecimiento. O sea, que pueden ayudar en el largo plazo, etcétera, etcétera. Como decía Rodrigo, mire, tal vez en 4 o 5 años más, si se resuelven los problemas ambientales, vamos a ver un boom de inversiones mineras y energéticas. Así que no me vengan con cuentos de que porque bajamos la tasa del 27 al 23, y ahora están hablando incluso de hacerlo parcialmente a lo largo de los años, según parece, vamos a resolver el problema de crecimiento en Chile. O sea, eso no es... no tiene ninguna lógica. Ahí me llama la atención, ni económica ni política. Porque a veces se olvidan las cosas. La promesa de José Antonio Kast siempre fue esa. 27 a 23 y un punto por año. Claro. Bueno, entonces... Ahora, yo le preguntaría a la gente de a pie, digamos, que usan transporte público, si acaso entendieron de qué se trataba esa discusión durante la campaña. Yo creo que la gente votó por Kast básicamente por el tema de seguridad, claro. y está poniendo todo su capacidad política en una reforma que se va a empantanar en el Congreso. A ver, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos y avanzamos sobre otras medidas que se han estado conversando por parte de las autoridades. También, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cuando dice que quisiéramos más privados y menos Estado, y una mirada muy crítica o muy severa, digamos, de lo que cómo va a observar la situación en Codelco, entre otros temas. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, estamos con economistas como todos los jueves, con Cecilia Cifuentes, Luis Eduardo Escobar, Matías Acevedo, Rodrigo Wagner. Algo han comentado ya sobre el proyecto de ley miscelánea, como se le ha llamado, que está intentando que ingrese al Congreso el gobierno. Están ahí afinando detalles, y la rebaja de impuestos, ya sabemos más o menos lo que piensa cada uno. También, se me había olvidado el tema del IPC, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que se disparó por el alza de las bencinas. La inflación subió a 2,8 en 12 meses y la UF que supera ya los 40.000 pesos. Eso, a propósito, yo les decía, estamos ya en un escenario distinto quizá a cuando se comenzaron a pensar las reformas por parte del gobierno. ¿Cuánto influye esta situación en los proyectos de gobierno? Ustedes, lo que han escuchado al ministro de Hacienda, ¿creen que lo tienen en cuenta a la hora de calibrar estas propuestas? Matías Acevedo. Mira, Cecilia, yo básicamente quería aportar... Si puedes hablar un poquito más fuerte, Matías. Sí, quería aportar un comentario nomás de la pregunta anterior, que básicamente era que el Consejo Fiscal, ¿no es cierto?, ayer dijo que cualquier medida tributaria que implicara una rebaja, ¿no es cierto?, tenía que ser fiscalmente sostenible. Y ahí yo creo que... Y estaremos todos de acuerdo, digamos, que cualquier medida tributaria no puede, ¿no es cierto?, seguir aumentando el déficit fiscal. Ese creo que es el llamado, y por lo tanto, la tarea, ¿no es cierto?, es que cuando se presente el proyecto se mire, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas que compensan esta rebaja y si esas medidas, ¿no es cierto?, son sostenibles o no. Esa es la alerta que puso el Consejo Fiscal. No es que no se hagan, no dio una opinión en particular si era mejor o peor, digamos. Y era que esto no... Que evaluar rigurosamente por sostenibilidad fiscal, exactamente. Exacto. Ya. Y respecto a tu pregunta, mira, yo creo que, hoy día esto es muy pragmático, pero cuando los gobiernos pueden tener metas, ¿no es cierto?, y objetivos finales. Y los gobiernos tienen 4 años. Muchas veces después de las campañas
hay como una ímpetu de acelerar todas las propuestas porque se pierde la ventana, ¿no es cierto?, la luna de miel, la famosa luna de miel. Pero al final, todos los que hemos estado acá en los gobiernos, vemos, ¿no es cierto?, que las ventanas se abren y se cierran en muchos momentos de los 4 años. Y por lo tanto, yo creo que claramente el gobierno actual no anticipó, no se sabía, ¿no es cierto?, que este shock, que venía este shock, ¿no es cierto?, esta crisis del petróleo. Y uno, cuando se presenta en estas situaciones, tiene que ser capaz de reevaluar y decir, mira, la verdad es que mi meta sigue siendo la misma, por ejemplo, en crecimiento o en balance fiscal, pero quizá el camino va a ser distinto. Porque, por ejemplo, y déjame darte un ejemplo concreto, se hablaba mucho del ajuste fiscal y de la promesa, ¿no es cierto?, de rebajar 6.000 millones con un primer recorte de 3.000 millones de dólares. Entonces, uno puede decir, mira, la verdad es que quizás me puedo demorar más, digamos. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener que hacer más medidas compensatorias o porque se te cerró un poco la ventana que tenías al inicio del gobierno, justamente porque hoy día la ciudadanía está demandando más medidas compensatorias, digamos, y por otro lado, ¿no es cierto?, el gobierno está ajustando. Entonces, esas medidas tienen que conversar, y yo creo mucho, ¿no es cierto?, en esa sintonía fina, y yo creo que eso es una noticia en desarrollo, porque a mí me cuesta creer un ajuste tan importante en el gasto en un año calendario donde sabemos y seguimos en un momento de incertidumbre. Eso no significa que no se haga, se puede demorar 6 meses más y se puede cumplir, digamos, pero los gobiernos tienen que evaluar, ¿no es cierto?, la situación que les toca y que no pudieron prever, en este caso en particular, digamos, porque fue una guerra, ¿no es cierto?, en el caso del petróleo. Y el tema de la inflación que tú mencionabas, a ver, primero concordemos que la inflación acumulada hoy día es, si no me equivoco, me pueden corregir acá en el panel, es menos de 3%, ¿no es cierto?, en los últimos 12 meses. Durante la administración anterior, no por culpa de la administración anterior, sino por las situaciones que vivimos anteriormente, ¿no es cierto?, que veníamos de la pandemia, la inflación, ¿no es cierto?, tuvimos una inflación por sobre el 3% durante todo el gobierno anterior, digamos, y no vimos, ¿no es cierto?, protesta o demanda, digamos, desbordada, digamos, de la ciudadanía. Estamos hablando de una inflación acumulada de 3% al momento. Ahora, ¿qué es lo que se prevé hacia adelante? Se prevé que este año probablemente vamos a terminar por sobre el 4% de inflación. ¿Es una inflación más alta de lo esperado? Sí. Ahora, ¿es una inflación, digamos, que nos debería alertar para hacer medidas compensatorias? Yo creo que quizás a grupos muy particulares, más vulnerables, pero todavía estamos dentro de un rango bastante razonable de inflación. Y si el shock del petróleo, o sea, si esta crisis del petróleo se prolonga en el tiempo, bueno, el gobierno va a tener que implementar más medidas compensatorias para ayudar a los sectores más vulnerables, tal como recomiendan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Pero en concreto, ¿qué quieres decir, Matías? Que el gobierno tiene que tomar en cuenta la situación actual y revisar. Es evidente que hay que tomar la encuesta. Uno no puede decir, mira, la verdad que mis planes no van a cambiar en nada porque... Pero hasta ahora no sé. Creo que esa mirada, y yo creo que el gobierno lo está haciendo, digamos. Cuando uno escucha al ministro de Hacienda no da esa impresión, o tiene, a ver, no sé. No, pero por ejemplo, ayer dijo, o anteayer en el seminario de la SUFOFA, dijo, mira, la verdad yo tengo una meta, y quizás los caminos no son una línea recta, y quizás me voy a tener que dar un par de curvas para llegar a eso, dado, por ejemplo, el escenario que está viviendo hoy. Yeah. A ver, Rodrigo Wagner, no sé, avancemos, a ver, ¿cómo lo ves tú? Manteniéndolo en el tema de inflación, sí. Mira, la sorpresa, el Banco Central tenía un escenario para el cierre de este mes, uno lo puede calcular y todo. Hubo 2 décimas extra de lo que esperaba de inflación, de lo que esperaba el Banco Central hace solo 2 semanas, en parte porque yo creo que cuando se escucha esto de grandes reajustes y todo, puede que muchas partes de la cadena productiva quieran empezar a reajustar. El salto de IPC más relevante va a ser en el mes de abril. Esta decisión de tirar, digamos, todo el alza de una vez afecta esencialmente la UF de abril, que se espera sobre el 1%. O sea,
Piensa que entre marzo y abril casi que va a haber toda la inflación que hubo los 12 meses previos, o más o menos de ese orden de magnitud. Estoy totalmente de acuerdo con Matías de que esto es bastante más chico de lo que había antes, en parte porque no tenemos el recalentamiento interno. Pero habiendo dicho eso, fíjate que una inflación más alta que la inflación calculada para el presupuesto. El Banco Central dice el promedio 3,6, yo ya le sumaría 3,8. No es la inflación a fin de año, sino que la inflación promedio del año, que es la más relevante para la dirección de presupuesto. Básicamente no me extrañaría que estemos un punto completo de inflación promedio más alto de lo que salga el presupuesto, cerca de 4%, 3,9%, 4%. Y eso también tiene un efecto en parte que diluye, porque el presupuesto público está hecho en pesos. Y si hay inflación, como porcentaje, es un poquito más chico. La recaudación tiende a ser un poquito más estable en UF, como quien dijera, pero el gasto público igual se encoge un poquito, como un chaleco cuando uno lo lava. En ese sentido, la inflación extra que viene no es todo lo grande que era en 2022, pero hay también ahí un aporte a la reducción del déficit fiscal. Por efecto licuación, no por efecto motosierra, como uno quisiera así decirlo para los auditores. Ahora, ¿qué es lo importante de ayer? Es que yo creo que la inflación subyacente, que es la más lenta, todavía no salta. Ahora, nadie está muy en línea con lo que esperaba el Banco Central. Ahora, el tema es que en Chile, como tenemos tanta indexación de precios a la UEF, este salto no se nos vaya metiendo en la inflación subyacente más de largo plazo. Recordemos que el próximo mes el gobierno tiene que liderar una negociación del salario mínimo, y esa negociación se va a hacer con una inflación en mente hacia adelante que va a ser un punto y tanto más alta de la que hubiera pasado sin esto. Ahora, siendo bien concreto, gran parte de esto es producto del choque externo, no de la decisión del ministro de apurarlo. Mi impresión es que la decisión un poquito más experto, la decisión del ministro de apurarlo aporta 0,2 o algo así a la inflación promedio del año, no mucho más. Uh-huh. Ahora, curioso, todos los primer café del último tiempo de economía salta el tema de la comparación con el periodo anterior. Y ayer nuevamente el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, ¿no es cierto?, de la Cámara, volvió a referirse a por qué estamos como estamos. Dijo que la última administración se propuso las metas fiscales más deficitarias de la historia y las incumplió en 3 de 4 años. Bueno, en fin, y todas las críticas que ya le conocemos. Y volvió ese tema a tal punto, ¿no es cierto?, que diputados de la comisión citan a los exministros Marcel y Grau, e incluso también hay otro diputado que pide la presencia del exministro Briones, porque ya nadie entiende hasta cuándo va a seguir esta conversación, que estábamos así, que estábamos así, y sigue siendo tema. ¿Cuánto tranca eso el avance de las conversaciones? Y hasta cuándo un gobierno puede echar mano a, ¿no es cierto?, los argumentos de cómo recibieron el país económicamente. Cecilia. Sí, yo vi esa presentación del ministro porque la hizo también en la SOFOFA. Yo creo que, claro, este es un tema que en algún minuto no hay que seguirle dando vuelta, pero me pareció súper valioso la explicación. Mira, uno que sigue los datos fiscales con bastante detalle, y yo creo que entro todos los días de mi vida a la página de la DIPRES a mirar datos fiscales, y cuesta seguir los datos fiscales, es difícil, no se entiende mucho. Entonces, a lo mejor yo creo que esto habría que corregirlo, no con esta presentación del ministro, que yo valoro porque me permitió entender temas que no son transparentes para los analistas, este tema de postergar pagos. Uh-huh. Para mí la solución de fondo en esto es que haya más transparencia y que no tenga que salir el ministro que viene a explicar los trucos que hizo el gobierno anterior, sino que esos, entre comillas, trucos sean completamente transparentes. Entonces haya una obligación de publicar cuánto es la deuda con proveedores, cuánto es lo no facturado, de tal manera que no tenga que ir el ministro a decir, mira, la verdad que en el gobierno anterior no subió la deuda porque lo que se hizo fue postergar todos los pagos para enero, lo cual es cierto y es importante saberlo, pero esto
esto debería ser algo que uno Claro, pudiera irle haciendo pero un más allá de seguimiento permanente. que sea transparente, pero el hecho Que de sea que, mucho más que cada transparente. vez que se presenta un proyecto de ley que tenga que ver con la economía, se echa mano también al pasado. ¿Hasta cuánto tiempo más puede hacer esto el ministro de Hacienda, el gobierno? Es que para mí no es tanto echarle mano al pasado, sino que entender bien que probablemente esta es una discusión que para muchas personas no tiene interés, le queda grande, pero es súper importante que las personas que analizamos la situación fiscal podamos tener la claridad de lo que se demostró ayer. Me parece también muy valioso que inviten al exministro, porque me parece que es legítimo el derecho a defensa o a explicación de por qué se hicieron estas cosas. El ministro Quirós lo dijo, porque en el fondo ya se había ocupado toda la capacidad de endeudamiento el año pasado. Entonces, sí, para poder pagar las deudas atrasadas que tendrían que haber ido al Congreso a pedir más deuda. Eso tenía un costo político, pero es información que se debería tener. Ahora, al final lo que hay de fondo es que nosotros tenemos como país una brecha entre ingresos y gastos que no partió en el gobierno anterior, que partió mucho antes, pero que se acrecentó un poco en el gobierno anterior como tendencia. Y eso es lo que tenemos que revertir ahora. Y en ese sentido, por esa razón, es que a mí me parece que es correcto lo que se ha hecho en materia del traspaso del precio de los combustibles, porque si no, esa brecha hubiera sido todavía más grande. Y el problema fiscal, ya entonces hubiéramos empezado a perder credibilidad con las clasificadoras, los bonistas que hablaba Rodrigo hubieran estado mucho más preocupados, entonces a lo mejor ahí tiene impacto en las tasas de interés. Entonces a mí me parece que las explicaciones han sido complejas o no vamos a poder seguir en este tema por mucho tiempo más. Ojalá esto hubiera sido mucho más transparente antes para que los analistas lo hubieran podido mirar. Recuerdo que yo en el verano tuve un problema, me terminaron llamando de la DIPRES porque los datos que publicaba la DIPRES no eran los que correspondían. Entonces, este famoso tema de cuánto creció la recaudación tributaria no minera, los analistas no teníamos los datos para hacer ese cálculo porque los datos que publicaba la DIPRES no son los que corresponden. Ahora, a ver, Luis Eduardo Escobar, esto de, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto, Luis Eduardo? Sobre pero ahora la noticia es que incluso citan, ¿no?, en la Comisión de Hacienda a los ex ministros Marcel y Grau, e incluso hay un diputado que pide también que vaya Ignacio Briones. O sea, pero cuando un gobierno llega, me pregunto, dice, bueno, este es el tablero en el que me toca jugar. Y acá tengo que hacer las cosas. ¿Hasta cuánto tiempo tiene un gobierno para, digamos, explicar todo lo pasado? A ver, yo diría que desde el punto de vista práctico tiene como 90 días, que es el plazo en el cual tiene que presentar su plan fiscal. Entonces lo que está haciendo Quirós en este momento es ponerse el parche antes de la herida, porque él va a tener que decir cuál va a ser las condiciones fiscales, digamos, más bien sus metas fiscales y de deuda de aquí al final del gobierno. Entonces lo que él en el fondo está haciendo es preparar el terreno para decir de que la situación fiscal es mucho más compleja y que en consecuencia esto va a requerir, quieren tener equilibrio estructural de aquí al final del gobierno, van a tener que hacer recortes que son más grandes de lo esperado, porque como quieren bajar los impuestos, entonces la única manera de cuadrar el círculo es recortando el gasto. Ahora, es bien especial esta manera de mirar el problema, porque resulta de que siempre se habla del déficit, de los mayores, de la falta de recursos, etcétera, pero en ninguna parte el ministro ha mencionado de que el precio del cobre, según la última proyección que vi de Cochilco la semana pasada, el precio del cobre para este año es 30 centavos de dólar más alto de lo que estaba proyectado en el presupuesto, lo que le da nada menos que 3.600 millones de dólares adicionales de ingreso al Estado, según los cálculos de los especialistas en el sector cobre. Eso sin contar, digamos, de que probablemente el precio del litio también va a ser más alto. Entonces, aquí hay un ejercicio
como de esconder la chapita, como se hacía antiguamente en las calles, Sí. Y de como dice Cecilia, de realmente complicar la comprensión de las cifras, porque no la DIPRES esta y las anteriores tampoco, ninguna ha sido muy transparente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cecilia de que la postergación de los pagos, las malas prácticas respecto a no recibir las facturas a los proveedores del Estado, Yeah. Y mantener una deuda flotante en varias áreas, pero sobre todo en educación, obras públicas y salud, son pésimas prácticas fiscales que han usado todos los gobiernos desde en los últimos 20 años, y en consecuencia yo creo que a esto hay que ponerle coto de alguna manera, y yo creo que no se resuelve nada discutiendo, llamando a los exministros a que digan, mire, qué es lo que hizo usted, qué es lo que no hizo usted. Aquí hay que establecer cuáles van a ser claramente cuáles son las normas contables a las cuales se tiene que ajustar el gobierno. Claro, la ciudadanía... Yo creo que ahí sí que nos falta mucho trabajo. La ciudadanía podría decir, bueno, ¿saben qué? Ya basta de explicaciones, quiero que me digan qué va a pasar con mi vida, con mi poder adquisitivo, con mi situación económica, etcétera, etcétera. El mundo empresarial también, ¿no? Quiero saber, porque ya llega un momento que las explicaciones, ¿por qué? Bueno, ¿y qué hacemos? O no. Ese es el tema. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, por supuesto, Matías, interrúmpanse nomás, están muy correctitos hoy día, ya. No, es que un tema que mencionaba Luis Eduardo, solamente para aclarar. Lo responsable de ejecutar el presupuesto no es la DIPRES, digamos, la elección del presupuesto, son los servicios. Las malas prácticas que hemos comentado acá no son de la DIPRES, son de los servicios. En salud conocemos malas prácticas hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, que se escondían las facturas cuando eran en papel, ¿no es cierto?, en los escritorios, digamos, y después nadie reconocía, ¿no es cierto?, ese gasto. Sí. Entonces, acá le llamamos a los jefes de servicio, como dijo la Contralora. O sea, aquí nosotros no podemos estar detectando irregularidades, ser la última línea de defensa la que está detectando todas estas irregularidades. La DIPRES es encargada de difundir, ¿no es cierto?, o sea, de presentar esa información de maneras. La información fiscal nunca es simple, no es fácil de entender. Pero a mí el tema de fondo acá, que me pasa es que en el gobierno anterior, y yo estoy de acuerdo que esto tiene que terminar en algún momento, y ojalá que pronto para mirar hacia adelante, pero cuando uno incumple en forma reiterada la meta fiscal, y no tiene ninguna sanción, por decirlo así. Y sanción no estoy diciendo que aquí vamos a meter a un ministro a la cárcel, digamos, por incumplir la meta, sino que no tiene ningún costo, digamos. ¿Y qué costo yo puedo andar podría a 200 tener? kilómetros por hora, yo puedo andar a 200 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y me sacan un parte y voy, pago el parte, sí, se entiende, voy a pagar el parte y le voy a decir, oiga, ¿sabe que a mí me dolió mucho incumplir acá? Pero Matías, tiene que tener algún costo. ¿Cuál es el costo? Y esos costos... ¿Y qué costo? ¿Cuál es la sanción? Y creo que la única forma que tenemos nosotros hoy día de alguna manera de asumir, de pasar ese costo, es un poco que el gobierno que asume, ¿no es cierto?, muestre cómo recibió la situación fiscal y la repite, etcétera. Y los mismos diputados podrían eventualmente citan a sesiones, a explicar, ¿no es cierto?, cómo recibieron la situación fiscal. Y eso algunos decir, bueno, mira, la verdad que este incumplimiento reiterado de las metas generó esto, y tratar de generar un costo por ese lado, porque si no, incumplir las metas es gratis. Y cuando las cosas son gratis, finalmente, ¿de qué te sirve tener reglas si las vas a incumplir siempre y no va a tener ningún costo? Yo creo que ese es un poco lo que está pasando. O sea, estoy absolutamente de acuerdo que hay que mirar hacia adelante. Ahora, Matías, tú estás diciendo, el gobierno anterior está pagando los costos por los errores que cometió. Podríamos incluso ha surgido por ahí hasta acusaciones constitucionales incluso. A ver, Rodrigo Wagner, cortito y nos vamos a comerciales. A ver, que citen y pregunten está bien, pero hay un riesgo en lo que dice, en que no termine nunca lo que dice Matías, que no es lo que está planteando él, sino que, oye, mira, aquí hay que hacer algo reputacional. Mira, si extendemos mucho esto, transformamos en que todos los problemas fiscales son producto del gobierno anterior, y entonces el problema se acabó, y nosotros que somos buenos, los nuevos, da lo mismo que gobierno sea, vamos a arreglar el problema.
Y resulta que no es así, porque el problema de los déficits fiscales, tal como lo dijo Matías, Cecilia, es persistente y porfiado y no ha mejorado. Entonces hay un momento donde tenemos que pasar de la cuña, de la campaña, a cómo arreglamos este tinglao. Tengo una pequeña diferencia con Luis Eduardo. Yo creo que el efecto cobre es un poquito más acotado con respecto a lo que tiene, no el presupuesto, pero el IFP 4T. Yo creo que el extra para este año pueden ser 500, 600 millones de dólares, porque, o quizás 1.000, pero lo que pasa es que una parte importante de las alzas de precio en el año 2026 van a aparecer en el año siguiente, en la operación renta, el royalty y todo, para ver si es permanente o transitorio. Okay. Pero esta idea de que no había caja y por eso no se puede invertir, es algo que fue totalmente descartado. Chile es investment grade, tiene acceso a financiamiento externo, tiene presupuesto, ¿cierto? Y es más difícil hacer dieta cuando uno tiene acceso a la despensa, ¿cierto? Y entonces el discurso argentino de que no podemos hacer algo porque no hay plata no va a vender acá. Hay que adaptarlo, porque nosotros no tenemos que ir al quirófano a operarnos, tenemos que ir al gimnasio con nuestras cuentas fiscales para ordenarlos en el largo plazo. Y eso es difícil. Es difícil de vender. Ok. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en el primer café económico de los jueves. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Entonces estamos en este primer café dedicado a la economía, con economistas como Luis Eduardo Escobar, Matías Acevedo, Cecilia Cifuentes, Rodrigo Wagner. Han comentado diversos temas sobre la actualidad económica y los debates que se están dando. Quería preguntarles sobre las opiniones del ministro Daniel Mas, ministro de Economía y Minería, respecto a Codelco. Dijo que Codelco está en serios problemas que hay que revisar, darle más seguridad a los inversionistas, etcétera, etcétera. Y una frase que fue destacada, que quisiéramos más privados y menos Estado. Que quieren revisar entonces la estrategia y que es compleja la situación en Codelco, que está muy endeudado, etcétera, etcétera. A ver, sobre esos conceptos, Matías Acevedo. Lo primero, Codelco, como empresa, si es que no fuera del Estado, para entender bien la situación fiscal, o sea, la situación financiera que sí. Las mismas clasificadoras de riesgo han dicho, ¿no es cierto?, que su situación financiera se ha ido deteriorando en los últimos años, y básicamente porque hay un aumento en el endeudamiento importante, pero eso no ha sido acompañado de los flujos esperados que tenía Codelco respecto a su operación minera principalmente. Y los resultados del año pasado de Codelco, si bien tuvo una utilidad, creo, si mal no recuerdo, de en torno a 2.000 millones de dólares, prácticamente un tercio de esa utilidad fue producto de la operación del cobre, y el resto fue producto de unas alianzas que hizo Codelco y entiendo de la operación, respecto a la operación del litio. Codelco lo está haciendo mal. Entonces, en la parte de cobre, ¿no es cierto?, claramente los resultados, y lo he dicho en forma reiterada, ¿no es cierto?, el presidente de Codelco, los resultados han estado bajo lo esperado, digamos. Los niveles de producción el año pasado subieron, pero prácticamente nada, digamos, respecto al año anterior. Y eso tiene que ver con situaciones coyunturales como la muerte, ¿no es cierto?, de los trabajadores en Teniente, digamos, que tuvieron que detener la operación, pero al mismo tiempo tiene que ver con que los proyectos estructurales no se han implementado en los tiempos que se programaron. O sea, y en ese contexto... ¿Estás de acuerdo cuando el ministro dice hay que hacer cambios mayores? Estoy de acuerdo que hay que revisar la situación, sobre todo el negocio del cobre. Y en ese contexto entiendo, si no me equivoco, es que el ministro dice más privado, menos Estado, porque obviamente el litio, ¿no es cierto?, le va a requerir en algún momento recursos adicionales, ¿no es cierto?, de ir a... Claro. Ahora que tiene una asociación con SQM, ¿no es cierto?, cuando tengan que hacer proyectos van a tener que ir de la mano con SQM para mantener su participación. Y eso Entonces él dice, bueno, tratemos de desarrollar esos proyectos
del litio, digamos, y otras áreas de Codelco, ¿no es cierto?, en asociación con privados, como de hecho lo hizo la administración anterior, pero obviamente los frutos todavía no se ven, ¿no es cierto?, porque son asociaciones recientes. En ese contexto yo lo entiendo que es más Estado o sea, es más privado que Estado. No, o sea, las carreteras, la infraestructura pública, los puentes, los caminos rurales van a seguir siendo financiados por el Estado, digamos, y parte del presupuesto público. Hay cerca de 14.000 millones de dólares que se destinan a eso. Yo no creo que haya estado, su mensaje haya estado dirigido a eso, sino que más bien a situaciones como las de Codelco. Sí, hablando de Codelco, lo dijo. En nuestra visión, dijo, son los privados los que tienen que tirar el carro. Por lo tanto, quisiéramos más privados y menos estados. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero a lo que voy es este énfasis, esto que le está poniendo este ministro de Minería y Economía, es un cambio respecto a un énfasis anterior. Sí. A eso voy, ¿va a solucionar el...? Sí, hay un cambio, un cambio porque básicamente en la asociación, en el acuerdo que hizo con SQM, decidieron participar societariamente en igualdad de condiciones, Codelco y SQM. Yo, por ejemplo, hubiera recomendado llevarse la mayor cantidad de los excedentes del litio, pero que siga siendo SQM el que lidere la expansión y el negocio y el control operativo, digamos, del negocio del litio. Claro, Cecilia no había para qué meter al Estado en la participación, en el gobierno corporativo. Creo que eso estuvo de más, en mi opinión. Cecilia, ¿estás de acuerdo con Matías? Sí, mira, yo me estaba acordando, yo creo que fue precisamente en este programa contigo, Cecilia, cuando se acordó el acuerdo Codelco-Soquimich, que yo dije que a mí lo que me preocupaba del acuerdo es que finalmente se usaran los ingresos del litio para tapar los problemas que tenía Codelco. Y ese es un riesgo, porque finalmente, y yo creo que está ocurriendo de alguna manera por lo que estamos viendo en el fondo, porque al final lo que uno quiere es que los ingresos del litio efectivamente beneficien a todos los chilenos y no sirvan para tapar los problemas de una empresa. Entonces yo comparto en ese sentido que Codelco tiene problemas bastante estructurales. Me acuerdo además haberle escuchado, y esto es curioso porque el lenguaje a veces, haberle escuchado a José Gregorio que él estaba de acuerdo con que hubiera participación privada en Codelco. Entonces él hablaba, esto no es privatización porque yo digo que el Estado mantenga el control mayoritario. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que es una línea en la que uno podría pensar en avanzar, en incorporar participación privada en Codelco, que además conversa bastante bien con volver a constituir activos fiscales, y lo planteó también el ministro respecto a la venta de terrenos, por ejemplo, no para gasto corriente, sino para volver a construir activos que efectivamente le rindan al fisco. Entonces yo creo que es una conversación que ojalá dejáramos de lado ciertos prejuicios ideológicos respecto a que, igual como un gobierno del Frente Amplio hizo un acuerdo entre una empresa privada y Codelco, bueno, ¿por qué Codelco no puede también tener participación privada? Analicemos los temas técnicamente. Yo creo que sería una buena política empezar a conversar en eso, porque la verdad que me preocupa mucho esto de que finalmente estos ingresos del litio que se supone que iban a beneficiarnos a todos, terminen financiando las ineficiencias de una empresa pública. O sea, ineficiencias encuentras tú. Rodrigo Wagner. Sí, yo tengo una posición distinta, entendiendo que el negocio estatal del cobre operativo está muy desafiado. O sea, vimos lo de Chuqui Subterránea, vimos lo de Teniente, ¿cierto? Pero ordenémonos. Hoy día Codelco en el margen está haciendo, y los proyectos que tiene para adelante, los más grandes, son con privados. Y yo creo que esa parte de joint ventures de compañías privadas con estatal es algo que va a crecer, es algo que Máximo Pacheco incluso destacó bastante, cosas bien concretas. Ahora ya está en Quebrada Blanca con Tech y Anglo. El proyecto de Labra con Freeport de expansión es un joint venture con una compañía externa.
el proyecto aquí con Anglo Sur, digamos, alrededor de Santiago, la integración con Andina, eso también, fíjate que para la preocupación de cualquier ministro de Hacienda del futuro, y esto no le va a pegar tanto a este ministro, sino que a los siguientes, porque de ahí van a surgir los flujos de caja, digo, en términos de Hacienda, es que va a haber alguien del mundo privado controlando estos proyectos, más allá de Codelco o lo que puede hacer Hacienda, Cochilco, mirando estos proyectos. Entonces, primero ya hay una integración relevante y una participación privada. No es raro que las empresas estatales vayan migrando a tener portfolios de joint venture con privados. Eso está ocurriendo. Algo que es un poquito más sensible, no es totalmente descartable, ni mucho menos ni con dogma, pero cuando uno, por ejemplo, si uno llegara y dijera ya, vamos a flotar 5 o 10%, es un tema que he estudiado bastante, 5 o 10% de Codelco en la bolsa, ojalá yo digo en la bolsa de Canadá o en Londres, porque ahí saben pricear el cobre. Un problema que tendríamos al tiro es que saltaría brutalmente el costo de los bonos, porque justamente por las razones que decía Matías, las clasificadoras son extremadamente sensibles hasta a rumores de privatizaciones parciales al momento de hacerle los ratings. No es que sea siempre malo, pero hay veces donde hay que tener cuidado con eso. Y este es un último punto que quiero decir, donde yo veo en lo que dice el ministro Mas, con el cual tuve la oportunidad le entregamos el directorio de la Empresa Nacional de Minería. Y una de las cosas que conversamos, que hicimos énfasis, es, mira, pareciera que en etapas tempranas de un proyecto de inversión donde hay que integrar permisos, juntarlos todos y lograr rápido de que esto sea un paquete invertible, pareciera que las empresas estatales tienen una ventaja. Pasó en uno de los salares, no estoy hablando del Salar de Atacama, sino que otros donde participó Codelco y en los salares alto andino de NAMI, donde se sacó un paquete muy interesante y después para la etapa de producción ambos terminaron siendo con joint venture con Río Tinto, que a mí me parece una forma muy interesante de expansión, porque creo que los riesgos más grandes de las empresas estatales vienen en la fase como de explotación misma. Y ahí es donde la empresa estatal puede tomar un rol de segundo piso. Si es 49, 51, yo veo que no es tan relevante para los joint ventures. Eso es algo, yo creo que es un poquito más conversable. Hay un espacio para expansión de proyectos. El mundo quiere proyectos en minerales críticos y puede que las empresas estatales sean una de las herramientas para desarrollar algunos proyectos más rápido. Otro es, por supuesto, la facilitación regulatoria de la que hemos hablado antes. Pero porque me quedé dando vuelta, ¿por qué los próximos ministros de Hacienda, dijiste tú, de minería, perdón, no de este gobierno, incluso los que vienen tendrían que Hacienda, mirar... perdón, de minería. De que, de Hacienda, a los de minería les va a pegar, pero a los ministros de Hacienda ahora les va a tocar ver, por ejemplo, algo bien concreto. ¿Se invierte o no se coinvierte con el Abra? Con Freeport, ¿cierto? Tenemos estos socios y ahí va a llegar la conversación si nosotros vamos a coinvertir en partes iguales en la siguiente etapa del negocio. Típicamente lo que ocurre ahí es que la parte que hace la inversión toma típicamente una deuda con partes relacionadas en el extranjero y toda la inversión del proyecto la tienen ellos. Así es, por ejemplo, el proyecto Quebrada Blanca, o sea, donde mirar el Estado participa. El rol de estos privados, a ver, qué es lo que hicimos, cuidado, cómo seguimos, eso, más o menos, por decirlo fácil. Un poco, pero los flujos, como los frutos de estas inversiones van a salir posterior al año 2030. Las decisiones si Codelco y el fisco van a coinvertir con estas compañías privadas de igual o se va a diluir un poquito, yo creo que esa es una conversación que va a ocurrir. No me extrañaría que hubiera una dilución ahí, porque también son muchos proyectos los que están andando. Y por otro lado, yo creo que tenemos un buen royalty. La industria está contenta de que ahora puede iniciar este nuevo ciclo de inversión con el tema como tributario del cobre un poquito más ordenado, lo cual yo creo que es bien positivo. Ya, Luis Eduardo Escobar, a ver cómo lo ves tú. Retomo lo que decía Cecilia, creo que decía caricatura o algo ideológico, que no llevarlo a ese plano, ¿no? Esto de la inversión privada en Codelco. A ver, una cosa es la ideología respecto o los desacuerdos
respecto de la participación privada en Codelco, y otra cosa bien distinta es que Codelco coinvierta con empresas privadas para desarrollar o expandir nuevas minas. Yo en la segunda parte no tengo ningún problema. En la primera creo que no es, en primer lugar no es necesario y no es conveniente, porque Codelco ha representado para Chile una fuente no solo de ingresos, sino que también de conocimientos que nos permiten regular mejor el sector minero en Chile. Es distinto contratar expertos que nos vengan a dar su opinión respecto de algún tema en particular, que ser un operador que sabe lo que significa poner máquinas a 5.000 metros de altura, armar el campamento, hacer la exploración, en fin. Sobre toda esa información ha sido muy importante para el desarrollo de la minería en Chile y para la regulación de la minería en Chile. Y en eso Codelco jugaba un papel fundamental. Ahora, dicho todo eso, yo creo que también el Estado ha sido abusivo de Codelco desde sus inicios. La ley reservada del 10% de las ventas iban derecho al presupuesto, a los presupuestos militares, más la extracción de todas las utilidades de Codelco a beneficio del fisco durante muchos años es lo que llevaron a una situación de alto endeudamiento de Codelco respecto de sus empresas comparables, como nos dicen siempre las agencias de rating. Y este no es un tema nuevo. A mí me tocó ir varias veces a Buenos Aires durante el gobierno del ministro del Lago, ir a hablar con las agencias de rating para discutir con ellos por qué no nos tenían que bajar la calificación de riesgo, a pesar de que Codelco estaba mucho más endeudado que sus pares. Entonces, esto, digamos, a los que han seguido los temas de cobre y los temas financieros de Codelco, no es ninguna novedad para nadie de que Codelco es una empresa desde el punto de vista financiero y que hay que pensar en cómo se fortalece a mediano plazo. Uh-huh. A eso hay que sumarle los problemas operativos de los que se han planteado aquí, sobre todo el lamentable accidente del teniente el año pasado, pero también un retraso persistente en los llamados proyectos estructurales, a los cuales yo creo que habría que meterle bastante ojo y ver qué se puede hacer, digamos, para resolver los problemas de la expansión propia de la actividad de Codelco. Y por último, sí, quiero decirle al ministro Mas de que esto no es un problema de más Estado o más privado. Como bien señaló incluso Matías, hay muchas cosas que los privados no pueden hacer si acaso el Estado no invierte. Entonces, más que pensar en que esto es una competencia entre el sector privado y el sector público, lo que hay que ver es cuáles son las formas más racionales de cooperación entre el sector privado y el sector público, de forma de fortalecer principalmente la inversión privada, que representa el 80% de la inversión real que se hace en este país. Entonces, ministro, olvídese de las cuñas. Aquí lo que hay que hacer es ver cómo podemos trabajar juntos por el conjunto, para el beneficio del país. Bueno, ahí están, han intercambiado opiniones de temas súper importantes, bien serios hoy día. Rodrigo Wagner, Matías Acevedo, Luis Eduardo Escobar, Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias, hasta la próxima, que tengan un buen fin de semana ya casi. Chao. Muchas gracias. Igualmente. Chao, muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.